de una obra grande del Señor que ha sido sanadora y en lo personal yo sí creo que esta vía, por ejemplo, del diálogo, de la escucha, de hacerse ese tipo de preguntas incómodas, es una oportunidad muy grande para también que el Señor sane esta sociedad que lastimosamente por todas estas ideologías está tan fragmentada, sane corazones, por ejemplo, de mujeres que como yo en otro tiempo estaban tan desorientadas y por lo mismo pues de varones que tampoco encuentran su lugar. Entonces pues sí, la invitación es eso a darlo a conocer para que esa obra de Dios se vaya extendiendo y pues a invitarlos también como a hacerse esas preguntas, ¿no? Porque no es fácil preguntarse quién soy yo, qué significa ser mujer o de qué se trata esto de ser una persona humana. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que muy a la manera de la invitación del canal, levantar el velo, incluso el que está por dentro, para seguir conociéndose más a profundidad en el encuentro con Dios. Buenas tardes a todos, estoy levantando el velo. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Gabriela Triana. Ya estuvo hace un tiempo con nosotros, pero hoy queríamos entrevistarla porque por un libro pues que escribió, que lo estoy leyendo y queríamos como profundizar en eso. Entonces, Gaby, pues primero bienvenida, gracias por darnos la oportunidad primero de poder leerlo, de poder hablar sobre tu libro. Si quieres, empieza contándonos un poco pues el nombre de tu libro y presentándote aquí ante todos los del canal para que sepan quién eres. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por acogerme también aquí, como siempre, con invitaciones tan interesantes en Levantando el Pelo. Pues bueno, me presento un poquito, como decía Pala, mi nombre es Gabriela Triana, yo soy profesional en ciencia política, estudié también una maestría en filosofía y hoy en día trabajo como profesora justamente de ciencia política, sobre todo de teoría política y pues el libro del que vamos a compartirles hoy un poquito es mi tesis de maestría en filosofía, pues que también responde a un caminar como, y a una serie de inquietudes en las que ya vamos a ir ahondando poco a poco. Gracias, Gaby. Sí, pues yo quería primero empezar porque pues yo conozco un poquito tu historia, pero me gustaría que la audiencia sepa ese cambio que tú tuviste como de primero estar muy metida en todo esto del feminismo pues quisiera que contaras un poquito de cómo fue todo ese cambio de irte del feminismo a todo lo contrario, como hacer a cambiarte pues por decirlo así como de bando, ¿qué pasó en tu vida para que pasara eso? Bueno, pues sí, es toda una historia, pero como para resumirla un poquito, mientras estudiaba ciencia política, pues yo empecé a acercarme mucho al tema del feminismo por una profesora que tuve en los primeros semestres de mi carrera e inicialmente me llamó mucho la atención este tipo de pensamiento porque sentía que ahí lograba encontrar respuestas a preguntas que yo había tenido sobre mí misma, pues como mujer, con respecto al tema del cuerpo o a algunas diferencias que yo veía en el trato en mi familia, entre mi hermano y yo, o las diferencias entre mis papás. Y esto me llevó a adentrarme mucho en todo este tema del feminismo, a leer, aprender, por ejemplo, de las olas, de corrientes, de autoras e incluso, pues, a inscribirme en una línea de feminismo un poco más cultural, relacionada como con un cambio, personal, con el objetivo de transformar también la sociedad. Entonces, en un principio, pues, eso me llevó por una parte, a ser un poco chocante y a veces conflictiva en mis relaciones con los hombres, pero también a cambiar mi apariencia como una forma de lucha o de revolución, se puede decir. Entonces, tener el pelo muy corto, no utilizar los colores pues clásicos de la mujer, que son el rosado y el morado, no pintarme las uñas y bueno, todo este cambio. Adicionalmente, pues el feminismo también está muy emparentado con todos los temas de género y yo en la universidad tuve un amigo que también le gustaba mucho todo este tema de las teorías queer y las teorías de género, y gracias a él, entonces me fui acercando a todo el tema del activismo LGBT. Eh, Pasado el tiempo, como por resumir mucho la historia, yo terminé en algún punto siendo presidente de un grupo de activismo LGBT en la universidad en la que estudié.
muy como con este objetivo de luchar por los que han sido víctimas del sufrimiento, de la discriminación y bueno, con todo este discurso que trae la ideología de género. Em, en este momento, entonces ya muy cerca de terminar la carrera, empezaron a pasar varias cosas en mi vida. Por una parte, empezar a sentir un vacío existencial, como ya estoy a punto de terminar la carrera y ahora qué, era la pregunta, y parecía que si ahora que no, pues más allá de pronto de trabajar y pensionarme algún día, yo no veía cuál era el norte de la existencia. Eso por una parte, por otra parte otro problema en mi familia, la separación de mis papás, que eso también implicó ahí una ruptura. Y adicionalmente, pues también un tema de salud, un accidente que tuve, pues algo muy sencillo, se me rompió el menisco de la rodilla derecha y eso pues tuvo que llevar a una cirugía y milagrosamente el señor sanó mi menisco de manera tal que a pesar de que el médico tuvo que abrir mi rodilla para ver qué había pasado, la rodilla estaba en perfecto estado. Entonces, esa obra de Dios en el momento concreto que estaba pasando, pues significó para mí una inquietud, una necesidad como de empezar a buscar quién era ese Dios, pues que había escuchado mis súplicas o mis necesidades, mis búsquedas en medio de, pues como del momento que estaba viviendo. Y a partir de esto, pues empecé a indagar también sobre todos estos temas que habían sido tan importantes para mí durante la carrera. Y ahí fue cuando me empecé a encontrar con una de las autoras que está en el libro, que es Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, quien pues propone o tiene una imagen, una idea de lo que, una respuesta con respecto a esas preguntas que en otro momento yo tuve y que creía haber respondido con el feminismo, pero ya desde la perspectiva pues cristiana y de la fe. Entonces esto me llevó ya a una serie de búsquedas, a empezar a estudiar un poco de teología, también un poco de filosofía, pues de hecho el interés en últimas de haber hecho mi maestría estaba muy relacionado con esa inquietud, con la pregunta por el significado de ser mujer, pero ya por responderla no desde la teoría feminista, sino a la luz de la verdad en la fe. Y pues por eso el libro también está propuesto como un debate, que de alguna manera es como un pedacito de mi alma y de la historia que Dios me regaló, porque es un debate entre una feminista y pues una autora que desde la fe tratan de responder a preguntas muy profundas sobre el hecho de ser mujer. Súper, gracias. Sí, justo por eso me parecía muy interesante como tu testimonio, pues corto que hablamos, después podemos hacer otro que ya cuentes con más detalle, de pronto para las personas que están viviendo eso, porque sé que es fácil como irse por todas esas ideologías, un poco por lo que tú decías de ese vacío que uno siente, de eso sentirse de pronto que no encaja, y pues estas ideologías a veces como que tienen un gancho atractivo, pero que terminan siendo un sitio donde quedas aún más vacío, un montón de mentiras, de engaños, ¿no? Entonces, como que sí sería chévere de pronto en otro momento hacer el testimonio completo, pero sí quería como que tocaras estos temas que dijiste para poder empezar ya con el libro, porque sí sé o sea, me gustó mucho justo lo que tú dices de las dos posturas, porque se ve muy estudiadas ambas, ¿no? Como que yo sentía al leerlo pues que no es como que solamente tú vas a contar el lado, digamos, católico de cómo se ve a la mujer y el otro lo ibas a como a criticar por todos los puntos, que es muchas veces lo que hacen las personas, ¿no? Como que el lado que a mí no me gusta lo critico y lo hago ver terrible y el otro sí lo hago ver perfecto, sino que lo que más me gustó de tu libro era que justo tú muestras de verdad como tratando de ser imparcial, aunque obviamente se nota, digamos que se sabe tu recorrido y uno sabe pues que tú eres una persona creyente, que obviamente estás en búsqueda de verdad de resaltar la mujer y todo esto y no destruirla, pero sí siento que pones también como también las cosas buenas o lógicas que tiene también el otro lado, como esa lucha que en el fondo es sincera, pero que puede que se esté desviando en el camino, pero que hay de verdad un anhelo de buscar eso que toda mujer quiere como poder encontrar, ¿no? Eso fue algo que me pareció muy interesante de tu libro. Sí me gustaría de pronto ahora que es como un poquito de introducción de cuáles son estas dos personas. Entiendo que no quiero no decir mal el apellido, pero es Badinter, ¿cierto?
Badinter y Edith Stein. Entonces, como que cuentes un poco quiénes son ellas dos. Sé que en el libro cuentas una breve bibliografía de ambas, biografía, perdón, biografía de ambas, pero sí, sí puedes contar un poco eso. Y bueno, el nombre del libro, ¿me recuerdas? ¿Cómo es el nombre? Es Feminidad y Maternidad. Es el título, un diálogo entre Edith Stein y Elizabeth Badinter. Eso. Entonces, sí, sí empiezas hablando un poco de cada una quién es y ya, bueno, seguimos. Bueno, sí, sí, claro que sí. Con el comentario que hacías al principio sobre la postura de las dos pensadoras, pues sí, fue todo un reto, porque pues inicialmente mi interés realmente sí era hablar más que todo sobre Einstein. Sin embargo, ahí debo agradecerle a los profesores que Dios me fue regalando en el camino, que me ayudaron a ver pues que si bien es muy válido presentar el pensamiento de ella, también para el mundo de hoy, plantear un diálogo como este, pues también es muy enriquecedor. Y de hecho, yo quise utilizar la categoría de diálogo porque no fue debate ni sino diálogo, muy en ese marco también de la filosofía, como inspirada en un curso que tuve en la maestría con el profesor español Tomás Calvo. Él hablaba de cómo el diálogo surge con la misma filosofía y el sentido mismo del diálogo es la búsqueda de la verdad. Entonces, porque muchas veces en un debate se queda como que cada postura en su lado y se polariza y no hay oportunidad de ver qué es lo que el otro está diciendo, cómo puede haber complementariedad, qué puntos en común se pueden encontrar. Y entonces este fue más el objetivo, que en últimas, pues fue encontrar también dos autoras que me ayudaron a mí a entender un diálogo interior que yo misma llevaba mucho tiempo, pues un buen tiempo teniendo. Y entonces en este sentido, como para hablar un poco más de las autoras, pues la primera de ellas, que es más contemporánea, es la primera que presenta en el libro justamente porque ella pone la problemática o el tema de conversación es Elizabeth Badinter. Ella es una autora francesa, contemporánea, sigue viva, aún hace parte, digamos que de ese feminismo francés, aunque también lo que yo voy contando ya en el libro es que su feminismo es muy particular, ¿no? Que ese es un tema también actual, la cuestión de si existe un solo feminismo o muchos, o pues, que es un debate ahí más bien teórico. Sin embargo, pues sí es importante, por ejemplo, allá haberla entendido dentro de su universo de pensamiento. Y en eso indiscutiblemente, pues para mí sí hubo un reto, en el sentido en el que, pues de principio mi idea sí era, bueno, ahora voy a venir aquí a criticarla, a ver cuál es el punto flojo, pero yo misma me terminé dando una sorpresa, justamente porque es una mujer que constituye un esquema de pensamiento. Entonces, muy robusto y una característica, pues por donde yo quise empezar justamente fue tratar de ver la vida para entender por qué ella piensa como piensa, ¿no? Entonces, ahí hay varios aspectos, por ejemplo, fue una mujer que tenía como figura de admiración a su papá y pues eso marca también su feminismo porque no es esta feminista de la muerte al macho, sino que por el contrario tiene una visión muy particular, pero digamos que también distinta a esta visión también extremadamente negativa sobre el varón. Eh, Él leyó a Simone de Beauvoir muy joven y eso modeló su pensamiento como de muchas mujeres de esa época. También fue una mujer apasionada por la ilustración y una defensora de esos ideales ilustrados de libertad, de igualdad, de fraternidad y de racionalismo, muy pues como a la manera de esa ilustración francesa. Y en la mezcla de esto, ella va construyendo su feminismo, pero la particularidad también es pues que ella vive en todo este tiempo de convulsión a raíz de la revolución sexual, las consecuencias de la píldora anticonceptiva. Ella misma también fue defensora acérrima del aborto, pero lo paradójico fue que se casó muy joven con un hombre que era varios años mayor que ella y por este motivo entonces fue madre tan pronto se casó y además de eso tuvo tres hijos todos seguidos. Entonces ahí hay un punto en el que empieza a tambalear y creo que ahí es donde surge en últimas la inquietud o el tema por el cual ella, Badinter, habla sobre el tema de la mujer. Ella tiene un primer texto que es el mito del amor maternal,
Y entonces ahí ella defiende que la maternidad, no, del instinto, perdón, el mito del instinto maternal, y ella defiende que la maternidad no es algo propio, instintivo, pues, de las mujeres, sino que es un mito que se inventaron en los siglos XVIII y XIX para tener a la mujer en el hogar. Y 30 años después publica el texto ya propiamente que yo trabajé en el libro, que es el de La mujer y la madre, un libro polémico sobre la maternidad como una nueva forma de esclavitud, en donde ella defiende pues que en la actualidad la maternidad, a raíz de una serie de discursos relacionados con la biología o con el deber de la mujer, pues se ha convertido en una nueva forma de esclavitud femenina. Y pues la clave, digamos que para comprender cómo compagina ella esa línea de pensamiento con el hecho de haber sido madre de 3 hijos, que uno diría, esto va por 2 lados muy distintos, es la manera en la que ella comprende la libertad. Pues porque en últimas, para ella libertad es libertad de hacer lo que uno quiera. Y entonces en ese sentido, pues ella pudo tomar la opción de ser mamá, pero al mismo tiempo ser una mujer de letras intelectual. Entonces esa es como una imagen así en general de quién es Badinter. Y por el otro lado tenemos a una mujer completamente distinta que es Stein, y, pues ella es, una mujer que nació en el tiempo, en la época del Imperio Alemán, en el territorio que hoy en día es Polonia, en una familia judía, la menor de 11 hermanos, aunque, algunos de sus hermanos ya habían fallecido cuando ella nació, entonces ella realmente convivió fue con, 6, 7 de sus hermanos. Su padre, murió cuando ella tenía 2 años, de manera tal que su figura de admiración siempre fue su mamá. Y paradójicamente, entonces, su madre, en este contexto judío, en otra época, porque Stein nació en 1891, entonces su contexto es más bien la primera mitad del siglo XX, con todas las convulsiones que esto implicó en Europa. Y entonces su mamá, lejos de seguir de pronto las costumbres de su pueblo, ella misma decide tomar el negocio de maderas de su difunto esposo y sacar adelante, como decimos nosotros más coloquialmente, a sus hijos a partir de este negocio. Y como Edith pues fue la última hija, entonces ya para el momento en el que ella llegó a la etapa universitaria, pues tuvo la oportunidad de elegir la carrera o digamos que el horizonte que quisiese estudiar. Entonces, Stein se caracterizó desde muy pequeña por ser una niña muy reflexiva, más bien introvertida, tenía una serie de preguntas. En algún punto de esa historia adolescente, ella se declara atea, deja su fe judía, empieza toda esta búsqueda más filosófica, aunque estudia algo de psicología, algo de historia de Alemania. Luego de esto conoce la fenomenología y se enamora de esta corriente filosófica, sigue por ahí con su maestro Edmund Husserl. Ella es una de las primeras mujeres doctoras en filosofía en Alemania, con esta tesis sobre el problema de la empatía, y luego de su tesis doctoral, pues empieza como a buscar su propio camino y en medio de esa búsqueda empiezan a suceder una serie de acontecimientos. Por ejemplo, ella fue enfermera de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Fallece un amigo muy cercano y tiene lo que los académicos han llamado una serie de encuentros con la cruz de Cristo, que finalmente la terminan llevando a su conversión a raíz de ahí como que el punto de quiebre fue la lectura del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Y después de esto, entonces ella empieza a compaginar, y yo creo que ahí es donde está uno de los puntos fundamentales de por qué el pensamiento de ella es tan importante para leer este tema de la mujer, porque compagina la tradición filosófica y teológica del cristianismo con la fenomenología, y eso le habla mucho al hombre contemporáneo. Es una filosofía, digamos, que tiene categorías que sirven mucho para el mundo de hoy. Empieza como toda su vida académica, produce varias obras, conferencias, todo esto, pero ya para cuando Hitler asciende al poder en 1933, pues ella ve que no tiene mucha oportunidad de seguir en la vida académica y es cuando decide entrar como era su querer desde el principio, incluso desde que se bautizó ella ya quería ser religiosa carmelita, entonces se vuelve religiosa carmelita descalza. Ahí también continúa de todas maneras un tiempo después de su ingreso al Carmelo con la producción intelectual.
ya más desde la espiritualidad y en ese tiempo es donde escribe su obra más importante, que es La Ciencia de la Cruz, una lectura a San Juan de la Cruz. Y pues ya en 1942, en medio de la persecución a los judíos y a raíz de una serie, bueno, como de inconvenientes que hay, unos choques con la Iglesia Católica, porque la Iglesia pues también estaba protegiendo a, a los judíos como podía, pues ella termina siendo apresada y llevada a un campo de concentración y muere finalmente el 9 de agosto de 1942 en Auschwitz. Y ahí es importante decir que a pesar de que ella tuvo la oportunidad de haber escapado en su momento, ella decide, digamos que dejar que se la lleven justamente porque esto lo ve como una oportunidad de entregarse a Cristo y por eso el Papa San Juan Pablo II en su canonización pues la llama una mártir por amor, porque en últimas pues termina muriendo por unirse a Cristo. Y entonces su perspectiva sobre la mujer, ahí como para entrar en debate con Badinter, está muy inspirada ya teológicamente en la imagen de la Virgen María. Y en ese sentido, pues la Virgen María ante todo es madre, entonces para ella la feminidad está profundamente atada a la maternidad, no solo en un sentido biológico, sino también espiritual. Súper, sí, gracias. Pues hay una cosa que me parece muy curioso de las dos y es que, como tú decías ahorita, como que Badinter tiene todas las, como, o sea, no tiene las características típicas de una feminista, ¿no? Que sería como, no sé, o que la violaron o que tiene una imagen terrible de los hombres y entonces es como esa lucha entre sí, como contra los hombres y que el dominio, como todo ese, el patriarcado y todo lo que hablan las feministas, pero a la vez su vida, y tú lo ponías en el libro, su vida termina siendo una vida pues de la que tanto critica, ¿no? Que es una vida pues en familia, con un esposo mayor, que además tiene 3 hijos, o sea, cogió, o sea, también fue madre, ¿no? Porque también uno diría, bueno, se casó, pero no quiso tener hijos, no. Ella como que tiene todo lo de una familia, digamos, que ya un poco critica, pero termina ya viviendo así. Y me parece también, pues, curioso que Edith Stein habla mucho de la maternidad, que claro, tú explicas ahí, me parece muy chévere ahorita ampliar ese concepto, pero ya no es madre, ¿no? Entonces también es entender, bueno, a qué se refiere por la maternidad y cómo va a hablar ella de maternidad sin ser madre. Y como ella decía, pues tú especificas en el libro que ella habla como de la plenitud de la mujer está en la maternidad y cómo logra ella darse cuenta que ella, pues esa plenitud que ella busca, también la encontró siendo de pronto pues ella consagrada, pero busca esa misma maternidad y se da cuenta que realmente eso viene como, a diferencia de lo que dice Badinter, que no es biológico, ella sí lo ve como 100% biológico, el hecho de que la mujer es maternal, ¿no? O sea, es como todo ese concepto de la maternidad. Entonces, eso me pareció súper chévere, que de pronto ahorita me gustaría que expliques bien por cómo puede ser una mujer maternal, sí, cómo se relaciona esa maternidad con la feminidad, aún si uno no llega a tener hijos, ¿no? Porque es un punto importante que también uno como mujer sí tiene, ¿no? O sea, como que uno dice, o sea, que si yo no tengo hijos, no me voy a poder desarrollar plenamente como mujer, o cómo puedo, así no tenga hijos, lograr también, pues, no tener como esa frustración, ¿no? Porque uno sí a veces lo ve como una frustración al no tener hijos, pero que tampoco se vuelva como el feminismo de que entonces no necesito tener hijos para, sí, como que no es un rechazo al tener hijos, sino cómo se puede, si en dado caso, pues nosotros sabemos, digamos, en la Iglesia Católica que hay diferentes formas de vivir, si uno se consagra, digamos, a ser monja o si uno se consagra, bueno, yo digo que la consagración realmente es de todos, a ser laico, pero en matrimonio, o sea, qué tipo de vocación tiene uno y cómo en cualquiera, igual tú vas a poder ser plenamente mujer, ¿no? Entonces, primero si quieres ampliar eso y ya la segunda pregunta que quería era cómo tocar el tema de la libertad, que tú hablaste de la libertad de Badinter, pero me gustaría también ver cómo cuál es la postura de libertad de Stein para ver también cómo ese contraste entre ellas dos. Entonces, si quieres primero, pues miremos lo de la maternidad, cómo lo ven las dos y ya después la libertad. Listo, listo, sí, claro que sí. Pues el tema de la maternidad de Badinter en última se termina reduciendo a que la mujer debería ser madre solo si lo quiere y en definitiva tú lo dijiste muy bien, es una cuestión más biológica y como si fuera
una entre muchas opciones, como si yo tuviera un menú de opciones que yo puedo tomar para mi vida y una opción, no sé, es por ejemplo ser una profesional exitosa, viajar por el mundo y la otra opción es ser madre. Entonces es la posibilidad que tienen, que tenemos las mujeres ahí en un abanico amplio de opciones para la vida y esa solo es una que yo debería escoger y el punto de Badinter más que todo es que si yo voy a escogerla, que sea porque yo realmente quiero. En ese sentido, muy de libertad, en donde la libertad depende mucho de la voluntad, más allá como de la verdad, del conocimiento de sí mismo, sino muy a la manera de, sí, de una libertad centrada en un yo. Entonces, esa es más la perspectiva de Badinter. Y por otra parte, entonces va a ir la perspectiva de Stein. Y de hecho, pues esta relación entre maternidad y felicidad es lo que inspira el libro también, porque en su momento yo me encontré con un artículo que escribía una autora alemana llamada Michelle Schumacher, también muy contemporánea, y ella criticaba el tema, ¿no? Pues como de ver la maternidad como una esclavitud de Badinter y decía, bueno, es que a Badinter parece que se le está olvidando que la mujer elige ser madre también por amor y que el sacrificio no tiene que ser contrario a la libertad. Como que ahí empiezan a haber unos puntos de fuga en donde, en últimas, la opción de Badinter sí está muy centrada en un individualismo, en un egoísmo, porque incluso ella llega a decir, pues es que hoy en día hay mujeres que eligen ser madres no tanto por el hijo, sino por ellas mismas, como porque el hijo tiene que estar a servicio de ellas. Entonces ahí hay una visión muy centrada en el individualismo, muy propio eso también de la ilustración y del feminismo, por ejemplo, ariano, que es de la perspectiva de Baden. Y por otra parte, entonces yo estaba diciendo que esa relación entre maternidad y felicidad, y hacia allá es a donde termina apuntando todo el libro, porque en el fondo lo que yo me di cuenta es que a pesar de que uno de vez en cuando encuentra dentro de las teorías feministas alguna mención a la maternidad, generalmente se ve la maternidad como una carga social o como una forma de dominación, como una obligación, como en palabras, por ejemplo, un feminismo un poco más marxista, aparte de la división sexual del trabajo y todo este tipo de realidades. Sin embargo, y entonces en ese sentido, más bien, el punto es que sea la postura que se tome, la maternidad es como una cuestión que sí o sí la mujer tiene que resolver. Y también, incluso, por ejemplo, yo a nivel personal, en su momento de mi época un poco más feminista, yo sí tenía la idea de que la maternidad era, así como lo dice Boddinter, un agregado entre tantas opciones que yo puedo elegir, pero por otra parte, uno no se puede, digamos que hacer el de oídos sordos al corazón, pues la realidad es que el interior sí lo llama a uno de cierta manera como a ese instinto un poco más maternal, por más de que Badinter lo quiera pintar como un mito, ¿no? Y entonces tratando de encontrar una respuesta como a eso que se siente en el interior, literalmente como un llamado, eh, ahí es cuando yo siento que Stein tiene esa posibilidad de dar una respuesta, justamente porque ella, bueno, hay varios pasos que uno tendría que dar como para comprender bien la hondura, y ahí yo en el libro como que los voy dando de a poquito, pero el punto pues es primero que ella tiene esa comprensión trascendente del ser humano, muy distinto a la de Badinter, ¿no? Entonces Stein sí tiene una idea de que nosotros, la vida no tiene el punto final en la muerte, sino que hay un sentido que va más allá y eso implica que las acciones que yo realizo y la manera en la que vivo y el ser que soy, pues también tiene ese impacto de trascendencia. Y entonces en esa medida, pues Stein sí va a empezar a explorar todo el reino de la espiritualidad, del espíritu y del interior humano, que de hecho, pues Stein en su tesis sobre el problema de la empatía, y luego escribe otro texto que se llama Causalidad psíquica, lo que está haciendo es explorar el interior del espíritu humano. Por eso fue que ahí como un apunte, ella empezó por la psicología, porque ella creía que con la psicología se podía comprender eso que es como tan difícil de captar, que es el espíritu. Y entonces en ese sentido, pues ella se va a encontrar con que es a la hora de pensar la feminidad,
pues también es necesario preguntarse si esa feminidad o que se expresa corporalmente también tiene una resonancia espiritual. Y ahí hay un punto que es muy distinto al pensamiento, por ejemplo, actual y de todo el tema de género, porque hoy la ideología de género tiende a negar la biología. En cambio, Stein dice, yo voy a partir de la realidad biológica para ver si eso tiene alguna resonancia en el interior. Y de hecho, ella al principio dice, de alguna de sus conferencias sobre la mujer, dice, allí donde hay dos cuerpos distintos, también tiene que haber dos configuraciones anímicas diferentes. Entonces, este principio de que el alma del hombre es distinta al alma de la mujer, pues ya empieza a hablar de cómo ella abre una perspectiva muy distinta. Y entonces en ese sentido, ella parte de esa analogía entre cuerpo y alma para decir si lo característico del cuerpo de la mujer es que está hecho para gestar la vida, pues debe ser que su alma también está hecha para esto mismo. Y pues cuando uno se pone a pensarlo, como que lógicamente su lógica filosófica es clara. Al final, pues sí termina teniendo sentido. De todas maneras, hay que decir que ella estudia todo el tema del alma, toda su antropología es muy robusta. Hay, como decía, hay varias premisas que ella pone antes para llegar a esa idea de que hay una relación entre cuerpo y alma. Y entonces, si el alma de la mujer está hecha para la vida, eso quiere decir que tiene como una actitud, una tendencia hacia la existencia. Y ella ahí habla de dos categorías. Dice que el alma de la mujer tiende hacia lo vivo, hacia lo personal, entonces a interesarse por la persona concreta, pero además de eso tiende hacia el desarrollo integral, hacia la totalidad, es la palabra que utiliza. Entonces, por eso una mujer siempre tiene esa capacidad, por ejemplo, estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. Y si lo pensamos, una mamá que tiene muchos hijos y que todos son distintos, pues sabe que a este le gusta esto, a esto, que a este le pasa esto, esto, y entonces eso hace parte, no solo como, de no, diría del mundo hoy en día, de una cosa más de neurología, sino que eso también viene impreso en el alma de la mujer. Y entonces en esta medida, Stein dice, pues si esto es así, eso quiere decir que las mujeres sin necesidad de tener hijos biológicos podemos ejercer esa maternidad en cualquier lugar en el que nos encontremos. Y ahí es muy diciente, yo creo, el ejemplo que ya da en una de sus conferencias sobre las profesiones femeninas, en donde dice que la mujer, por ejemplo, en toda la vida social, política, económica, pues va a dar un aporte muy grande porque siempre va a tener una mirada muy distinta a la del varón, una mirada que tiende más hacia lo humano. De hecho, Joseph Ratzinger, cuando todavía era Joseph Ratzinger, no todavía el Papa Benedicto XVI, hace una introducción a la carta Mulieris Dignitatem del Papa Juan Pablo II, y ahí él utiliza una expresión que me parece preciosa, que logra como también expresar lo que Stein fue estudiando, que es este de que la mujer es la custodia de la humanidad, muy a la manera de María como la custodia, la Virgen María como la custodia de Cristo. Entonces, en ese sentido, es esa idea de que las mujeres tenemos esta actitud anímica que tiende a cuidar lo humano, a querer que crezca, a tratar de buscar lo mejor para, pues, para la persona humana. Y esa actitud anímica, de acuerdo con Stein, se puede desplegar en cualquier cosa que nosotras hagamos, que en cierta medida quizás también explica, por ejemplo, que las mujeres tendamos, ella misma lo dice, más hacia profesiones o hacia labores que están muy relacionadas con lo social y con lo humano. Aunque ella lo dice tal cual, no es camisa de fuerza, pero sí hay una tendencia. E incluso pues una mujer que se desempeña en algo que pareciera más pues como objetivo, matemático o frío, si se quiere, pues también le puede dar a esa misma realidad una imagen distinta. Y entonces en este sentido, pues ella finalmente dice que la maternidad en un sentido espiritual se puede vivir en todo tipo de relaciones sociales, en todo tipo de relaciones humanas, en todo tipo de escenario. Pero además de eso, ahí sí da un paso más a lo que tú mencionas, que es, por ejemplo, el escenario de la vida consagrada. Y también yo creo que se puede pensar, por ejemplo, para las mujeres que naturalmente no pueden concebir un hijo, y es el hecho de, bueno, ¿cómo puedo yo vivir esa maternidad? Porque yo creo que uno se lo pregunta, ¿será que si yo no puedo tener hijos o no tengo hijos, terminaré quedando frustrada o me va a hacer falta algo?
Y ahí, pues Stein sí es muy honesta y dice, bueno, sí es cierto que esa plenitud de la mujer está muy atada a la realidad biológica, porque nosotros al final somos cuerpo y alma. Sin embargo, ella dice, esto es la naturaleza. Sin embargo, la gracia siempre puede más pues, sobre la naturaleza y entonces entra ahí ya esta perspectiva teológica sobrenatural y en últimas lo que ella termina concluyendo es que, por ejemplo, la vida consagrada o una vida de matrimonio en donde la mujer no puede tener hijos, en última solo es posible con la ayuda de la gracia, porque la gracia es la única que tiene esa capacidad de suplir esa carencia que hay por naturaleza. De lo contrario, pues la mujer en última siempre va a terminar tendiendo a tener esta satisfacción. Sin embargo, esto es algo que pues solo se comprende bajo el principio de fe, pues porque de lo contrario no hay manera, ¿no? De dimensionar la capacidad o pues en últimas la potencia de Dios sobre la naturaleza humana con el objetivo de poder llevar a la mujer a vivir en plenitud su feminidad sin que haya estos hijos biológicos. En ese sentido, pues también ahí es importante decir que ese tipo de consagración es un llamado. Y también, por ejemplo, la mujer que naturalmente no puede tener hijos, pues ahí también seguramente hay un llamado a vivir su fecundidad de una manera distinta. Súper, sí. Bueno, de ahí pues hay muchas cosas que como que estaba que levantar la mano, pero dije, bueno, esperemos que termine la idea. Pero hay una cosa que me parece muy, muy chévere de lo que estabas diciendo y es como, o sea, como ese hecho de ser madre y de, no sé, o sea, como que yo sí empiezo a pensar como en mi día a día. Primero eso que decías de hacer muchas cosas a la vez, o sea, como que me siento, uno es así, ¿no? Uno de mujeres así. Y de hecho ahorita antesitos de que empezáramos la entrevista estaba con, pues, con un amigo y de verdad que uno de mujer tiene como esa tendencia a querer solucionar los problemas de todo el mundo, ¿no? Entonces yo me reía porque yo decía como, o sea, él estaba tratando de cuadrar un partido de fútbol que, y yo aún en eso ya quiero ayudarle a resolver la situación. Es como, pero ¿quién te falta? Espérate, yo voy a ver, busco a quién más invitamos. Sí, o sea, como, porque yo no tiene nada que ver conmigo, no es un partido al que yo voy a ir, pero es muy tendencia de mujer de querer solucionarle la vida a todo el mundo, ¿no? Como un hombre no. O sea, tú a un hombre le cuentas algo y tiende a ser como, ah, bueno, pues son cosas tuyas, te escucho, pero no es como que, ven, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo te ayudo? Y, ¿sí? Entonces, como que sí son cosas que uno dice de verdad, nos diferencian el hombre y la mujer, o sea, uno tiende a ser muy, muy así, muy de que cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Pensaba también, por ejemplo, pues yo estudié ingeniería industrial, entonces, claro, cuando tú dijiste como la gente que se va más como por las partes como cuadriculadas, como todo eso, pero es chistoso porque yo estudié eso, pero estoy trabajando en un colegio, siendo la directora de un centro educativo, en donde pues obviamente toda mi función es, pues es muy, muy de ver el bienestar no solamente de los niños, sino de toda la comunidad, ¿no? De los profesores, de los papás. Entonces terminé, aún que estudié algo muy matemático y muy cuadriculado, terminé usando eso en algo muy humanitario, ¿no? Y que aún cosas como, por ejemplo, optimizar los procesos dentro de, ¿no? Cómo lograr que los profesores tengan más rápido toda la parte de las calificaciones, que puedan tener todo a la mano. Como que siempre uno está buscando, así sean cosas muy cuadriculadas, buscando es ese que ellos estén bien, como ese bienestar que sí es muy maternal, ¿no? Como que yo en cierta manera adopto a un montón de niños y a un montón de personas y son como mis hijos, pues digamos que espirituales en cierta manera, pero pues yo lo siento así, no me siento como la jefe, que sí soy, pero me siento es más como la que está pendiente de que todos estén bien, ¿sí? Entonces es chistoso porque sí veo que dentro de la vida de uno sí se vive un poco eso, ¿no? Y pues bueno, eso último que dijiste, de verdad como que sí me llega mucho al corazón porque sí creo que es una cosa que es muy difícil, o sea, yo entiendo que uno a veces por miedo, digamos, a no tener una pareja o por miedo, pues por todos esos miedos que uno tiene como mujer, como que muchas veces uno tiende a negar ese llamado de la maternidad, ¿no? Entonces a decir, no, en realidad es que yo no quiero, en realidad no me parece tan importante, ¿no? Y como que uno también habla con ciertas amigas y tiende a pasar mucho eso, cuando uno ve o que eso está muy lejano, o que qué tal que yo no sea capaz de ser mamá, qué tal que yo no tenga todo para ser una buena mamá, entonces uno como que prefiere como negar ese deseo que uno tiene, ¿no? Pero me parece muy bonito lo que tú dices, o sea, como no necesariamente, pues a través del matrimonio y de unos hijos biológicos yo voy a poder llenar ese vacío, aunque sí está, o sea, sí es cierto que el vacío te llama,
pues a la reproducción, o sea, porque todo tu biología te está diciendo necesitas tener un bebé. Hace poco yo analizaba también como toda la parte de la menstruación y cómo también en los ciclos, cuando tú estás, digamos que pues en el momento, en tu periodo, que uno también genera también muchas partes como de tristeza, y yo decía, pero ¿por qué uno se pone triste? Y claro, como que entendí que, pues lo que pasa es que el cuerpo está creando como una casita para un bebé, y resulta que no llega el bebé y pues se pierde la casita y uno queda triste, o sea, uno queda triste porque en el fondo sí es un anhelo de ojalá esta vez quedara embarazada y no, pues porque simplemente sí. Entonces, todo eso como que hasta el mismo cuerpo le dice a uno, oye, mira, no pudiste quedar embarazada esta vez. Y es como, ay, pucha, así como también la menopausia, lo duro que es para la mujer saber que uno ya no va a quedar, nunca más va a tener esa opción de quedar embarazada. O sea, como que en serio muchas de las cosas que uno vive como mujer están relacionadas justo a eso, ¿no? Al tener hijos. Pero me parece también muy, como muy bonito lo que decías de que la gracia puede llenar ese vacío. O sea, es como también un aliento de decir, bueno, Señor, como también estoy en tus manos en el sentido de que si tú por alguna razón no me vas a dar esa gracia de tener un hijo, pues me vas a dar esa gracia de poder llenar ese vacío que igual tengo en mi corazón. Y como esa confianza de poner eso en manos de él y darle como, sí, como esa tranquilidad a uno, que a veces es difícil, pero pues como esa lucha de decir, bueno, Señor, hoy te entrego esta lucha que yo tengo como mujer y que tú la llenes como tú creas que corresponde, ¿no? Sí, sí, pues ahí en lo que estás diciendo ahí hay varias cosas también muy importantes y ahora yo me haces acordar en algún otro espacio en el que estuve, me impactó mucho la pregunta que me hizo una persona, una mujer, cuando hablé de este tema de la relación entre y alma y todo eso y ella me decía, yo ahora entiendo, pues lo hizo a manera de pregunta, pero en últimas fue como ella misma cayendo en cuenta de algo, fue ahora me di cuenta, contó pues que se había hecho la ligadura de trompas, pues que también es un tema muy complejo. Se había hecho la ligadura de trompas y ella decía, ahora entiendo por qué después de haberme hecho eso, me empecé a sentir rara. Ya después de que me pasó el dolor y todo, yo empecé a sentir que había algo que no estaba bien en mí. Y entonces ahí es donde uno ve, como tú dices, el impacto de todas estas cosas de la relación entre cuerpo y alma y cómo, pues indiscutiblemente, sí, por ejemplo, todo este tipo de temas, pues de como más del el órgano reproductor femenino y todo, son muy sensibles porque uno como mujer se siente muy vulnerable cuando le pasa algo en este sentido y como lo que decías ahora en el tiempo del periodo, la tristeza que se siente. Y es justamente porque existe una compenetración muy fuerte entre el cuerpo y el alma. De hecho, Stein, ella misma lo dice en uno de sus textos, que por la misma configuración de la mujer para la vida, las mujeres sentimos como más profundamente relacionado el cuerpo y el alma. Entonces, no es que los hombres sean insensibles, sino más bien que nosotras tenemos todo como muy interconectado y eso lleva, pues, en últimas a ver la vida distinta y actuar de una manera diferente y se relaciona con lo que decías al principio. Por ejemplo, yo también trabajo como profesora y uno, por más de que quiera no hacerlo, uno sí termina convirtiéndose en la mamá de los alumnos y digamos en mi área son solo hombres y entonces, por ejemplo, desde que yo llegué partimos siempre la torta en el cumpleaños de alguien. Ese tipo de cosas tan pequeñas que cambian un poco las dinámicas diarias y ayudan sobre todo como a la relacionalidad, hacen parte de eso que significa ser mujer. Y en últimas, pues sí, es un tema, por más de que de pronto, que yo creo que es de ahí de donde toca rescatarlo, por más de que de pronto el feminismo quiera decir, ay, esto es malo, o esto es una carga para la mujer, en el trasfondo de esa cuestión hay muchas cosas, porque es que está, es decir, a pesar de que mi libro trata de filosofía, yo seré la más feliz y hay psicólogas o trabajadoras sociales o psicólogos o trabajadores sociales de todas estas áreas de las ciencias sociales humanas, sacerdotes religiosos, directores espirituales, que ven la radical importancia de este tema, tanto para la mujer como para el varón y la familia. Pero, por ejemplo, me he encontrado con mujeres, una mujer ya adulta, después de haber leído el libro, me dijo, mire, yo soy madre de 5 hijos
Y la verdad, este libro yo siento que logró ayudarme a mí a entender por qué el hecho de ser mamá es tan importante y sobre todo a sentirme tranquila porque ella se dedicó a ser ama de casa, pues porque con 5 hijos ya el tema de trabajar se complicaba. Y entonces ella dijo, pero me doy cuenta de que la opción que tomé estaba bien, porque se trató pues como de mí en lo profundo, pero también de ellos, así como me he encontrado con la mujer que me dijo, pues yo la verdad no quería ser mamá, pero terminé quedando embarazada y leyendo el libro me di cuenta de por qué después de haber tenido a mi hija yo me convertí en una mujer más feliz. Entonces como que sí, es una reflexión que hace resonancia en últimas en una realidad pues que es muy de la vida, de la intimidad de la vida, pero también de la cotidianidad de la vida de la mujer. Sí, yo creo que ese tema es muy chévere y pues digamos que yo que obviamente tu libro es muy académico en cierto sentido porque es a profundidad, pero sí me parece que tiene este toque de como un llamado más también espiritual de decir, oye, pues es que a esto estamos llamadas las mujeres y claramente que se puede trabajar y todas las cosas, pero el llamado más fuerte que uno tiene es este, ¿no? Y cómo a través de lo que yo haga, pues puedo igual también aprovechar eso que tengo como mujer para pues dar esa maternidad a los que me rodean, no importa en la situación en la que yo pues me encuentre, ¿no? Como que igual está ese llamado a, pues que en el fondo es como un servicio a los demás, como la forma de amar de la mujer, ¿no? Es esa forma. No sé si puedes hablar un poquito ya para terminar lo último sobre la libertad, como la diferencia entre libertad entre Walter y Stein. Sí, sí, sí. Y de hecho, con lo que decías ahora sobre la espiritualidad, pues sí, es muy claro que este concepto de libertad de Stein está muy relacionado con esa cuestión de la espiritualidad, porque al final la radical libertad del ser humano está muy asociado justamente con esa capacidad que tiene de ir hacia el interior con el objetivo de conocerse a sí mismo, pero sobre todo pues encontrarse con Dios. Ahí hay que hablar un poco de la antropología steiniana y ella, Stein ve el alma como si fuese un cono cuyo punto más profundo es el centro del alma, ella lo llama así. Entonces ella dice, muy inspirada también en la espiritualidad carmelitana, pero particularmente en las moradas de Santa Teresa de Jesús, que no, el ser humano, el yo, se puede ubicar en cualquier punto del alma para tomar sus decisiones. Entonces podemos, como utilizando la analogía de Santa Teresa, vivir en la superficie. Santa Teresa habla de que el alma es como un castillo con muchas moradas, entonces dice, uno puede estar parado en la puerta del castillo toda la vida y así pues vivir siempre, o puede entrar al castillo e ir viendo qué hay en cada una de las habitaciones hasta que llega a la habitación principal en donde se encuentra el rey, que es Dios mismo. Entonces, Stein toma esa analogía mística y la pasa a la filosofía y dice que ese punto donde está la habitación del rey es el centro del alma. Eso quiere decir que en la medida en la que yo más me adentre dentro de mí mismo, pues también mis decisiones van a ser más libres porque me conozco más a mí mismo. Eso quiere decir que yo también voy a conocer más mi feminidad, como ya en clave del tema que estamos hablando. También pues como mi humanidad, mi feminidad, pero Stein habla como de 3 niveles de una gradación: lo general humano, lo específico femenino o masculino y lo individual. Por ejemplo, ser María Paula o ser Gabriela. Y entonces para yo poder vivir en libertad y tomar decisiones verdaderamente libres, pues tengo que conocerme en esos 3 niveles y ese conocimiento en esos 3 niveles pues se da en la medida en la que yo voy adentrándome dentro de mí mismo y llegando a ese centro del alma, el lugar de encuentro con Dios. Y entonces ahí ya viene el principio teológico, que como el libro es más de filosofía, pues no, yo no ahondé mucho en eso, pero creo que lo bello de Stein es que crea todo este sistema filosófico que llega a un punto en el que dice, aquí es donde se unen filosofía y teología. Y entonces ahí viene el principio teológico, en donde, pues muy a la luz del comentario también que hacías ahora sobre cómo la maternidad en última se vive en plenitud, esa a la luz de Dios, pues al fin y al cabo es Dios mismo el que llama, el que convoca, el que muestra el camino y solo a la luz de Él, siguiendo el llamado que Él hace, se puede ser radicalmente libre. Pues porque al fin y al cabo son
muy volviendo a la noción de Stein, de Badinter, perdón. Badinter va a decir, hay una cantidad de posibilidades, yo elijo solo una. Stein va a decir, no, antes de elegir, yo me tengo que conocer a mí mismo, saber realmente a qué soy llamado, porque Dios, quien me creó, es el que conoce mejor a cuál debería ser ese camino que yo debo escoger. Y entonces, en esa medida, pues la libertad va a estar muy asociada, por una parte, con el conocimiento de sí mismo, pero por otra parte, con el encuentro con Dios. Conocer ese llamado y la confianza plena en que el destino que Él elija para uno, ese va a ser el mejor para sí mismo. Y ahí, pues ya como por hacer un último comentario de esa comparación, pues al final hay una visión de la libertad que es más exigente, que es más profunda y que en ese sentido pues también requiere sobre todo saber reconocer quién es la mujer, que es algo que yo en lo personal no encontré en el feminismo. Es decir, el feminismo me habla mucho de cuáles deberían ser nuestros derechos, de cuáles deberían ser las políticas, de cuál debería ser nuestro estatus social, nuestro estatus económico, nuestro lugar en la sociedad, pero no habla tanto de quiénes somos nosotras a la manera de Stein, porque una de las características que tiene Stein es que ella pensaba justamente con ese corazón de mujer. Yo creo que su filosofía no sería lo que es si ella no hubiese sido mujer. Entonces, en ese sentido, pues sí, es ver cómo es una noción de libertad que invita sobre todo a conocerse a sí mismo y a encontrarse con Dios y a sí mismo a la apertura, porque esa es una característica que ella también dice que tiene la mujer, es que por ese mismo interés en lo humano, pues también está más abierta a encontrarse con Dios a través del otro. Y en ese sentido hay una mayor apertura hacia lo espiritual. Wow, qué interesante, porque sí, sí es cierto que a las mujeres se nos da más como esa apertura de creer, ¿no? Como de creer y de creer en Dios. No sabía que era por eso, pero me parece también chévere. No, pues yo creo que igual, pues sí les digo a las personas que vean esto, que si lo han visto completo, pues sí les recomiendo que lean el libro, porque obviamente es como un abrebocas de lo que hay. Pero pues sí, primero pues felicitarte, Gaby, por el trabajo que hiciste. Sé que fue una investigación fuerte, se nota en la lectura. Y pues son temas que son muy chéveres y por eso también quería como aprovechar y hacerte la entrevista en el canal, porque tú sabes que pues en nosotros buscamos justo eso, ¿no? Como dice nuestro nombre, levantar el velo de las cosas que a veces son incómodas de hablar o que la gente no quiere darse cuenta. Y sé que ahorita el feminismo, el concepto de libertad, el concepto de maternidad son cosas que a la gente pues les da miedo, que están confundidos, que simplemente no saben cómo encontrar una respuesta que realmente les esté llenando y los esté llevando como a algún lugar, sino que al fin terminan es como aliándose a ciertas cosas que escuchan, que suenan bonitas, pero al final pues no terminan siendo como una verdadera respuesta a ese deseo que tenemos. Entonces, pues también el tema de libertad y todo lo podemos hacer, seguir haciendo videos para profundizar, pero me parece que por ahora pues da un muy buen contexto de lo que es tu libro, de lo que tú quieres transmitir. No sé si quieras dejar como algo más como para cerrar sobre tu libro, pues también decirles dónde lo pueden conseguir. Obviamente en la descripción pues les dejaremos también como esa información para el que la quiera comprar, pero pues si puedes también como cerrar un poquito ya con algo que tú quieras decir. Sí, pues primero que todo agradecerte a ti por el espacio, también pues por todas las personas que nos escuchan, que perseveraron hasta el final, también las escribieron un poquito, y pues invitarlos a que lean el libro, se llama Feminidad y Maternidad, un diálogo entre David Stein y Elizabeth Badinter. Se puede conseguir en versión digital, también en físico, está por Amazon para impresión por demanda. Lo publico en una editorial mexicana, entonces, por ejemplo, en México, en Estados Unidos es un poquito más fácil conseguirlo, pero también de pronto si alguien en Colombia lo quiere comprar, quizás a través tuyo o de, pues, del canal se pueda conseguir. Y pues finalmente también invitarlos a que más allá mi interés de vender libros es que se conozca la historia, ¿no? Pues que este es el fruto de un camino largo que ha hecho sobre todo Dios en mí. Y entonces en ese sentido pues también es el testimonio de una obra grande del Señor que ha sido sanadora y en lo personal yo sí creo que esta vía, por ejemplo, del diálogo, de la escucha, de hacerse ese tipo de preguntas incómodas, es una oportunidad muy grande
para también que el Señor sane esta sociedad que lastimosamente por todas estas ideologías está tan fragmentada, sane corazones, por ejemplo, de mujeres que como yo en otro tiempo estaban tan desorientadas y por lo mismo, pues de varones que tampoco encuentran su lugar. Entonces, pues sí, la invitación es eso a darlo a conocer para que esa obra de Dios se vaya extendiendo y pues a invitarlos también como a hacerse esas preguntas, ¿no? Porque no es fácil preguntarse quién soy yo, qué significa ser mujer o de qué se trata esto de ser una persona humana. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que muy a la manera de la invitación del canal, levantar el velo, incluso el que está por dentro, para seguir conociéndose más a profundidad en el encuentro con Dios. Súper, Gaby. Sí, pues yo creo que ya con eso cerramos hoy. De verdad que muchas gracias por todo lo que haces, por ese trabajo fuerte, porque sé que, o sea, mientras uno lo va leyendo se da cuenta. Y nada, o sea, yo sí los invito a que lo lean, a que también pues dejen sus comentarios sobre el libro. Me imagino que a Gaby le encantará escucharlos. No todo tiene que ser positivo, pueden también decirle las cosas que no les gustan, porque pues creo que tanto el canal como Gaby estamos abiertos a justo eso. O sea, son temas difíciles y que la idea es que ustedes también con toda tranquilidad puedan decir lo que piensan. Y bueno, Gaby, pues espero que te podamos tener en otro espacio aquí. Hay muchos temas para hablar y sé que puedes aportar mucho al canal, entonces creo que te estaré también contactando para nuevos videos. Bueno, pues también recordarles a la gente que nos vio, que no se olviden pues suscribirse al canal, compartir el video si les gustó, como les dije, dejar sus comentarios y pues estamos aquí pues para escucharlos. Claro que sí, muchísimas gracias y bueno, ahí siempre a la orden, espero muchos comentarios para poder seguir conversando. Bueno, gracias. Chao. Bueno, chao. Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.